Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el primer acercamiento a las investigaciones internas según la ley Karin. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Soy Rodrigo y voy a estar a cargo de monitorear la sesión de la jornada de hoy. Vamos a conocer entonces a la docente. Ella es la abogada Fabiola Morales, bachiller en Ciencias Sociales por la Escuela Militar del Libertador Bernardo Higgins, en convenio con UDP, abogada de la Universidad Andrés Bello, cuenta con un magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Chile, es doctora en Derecho Internacional Público con mención en Derechos Humanos por la Universidad Latinoamericana y del Caribe, fue docente del curso de Derecho Militar de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, fundadora del estudio jurídico Lex Guide, tu guía legal, docente universitaria y en la actualidad trabaja como abogada compliance, lo dije bien, de la Teletón. Así que es un tremendo honor contar con ella, ¿cierto? En este seminario. Hecha la presentación de la bienvenida, quería toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Ya estuve ahí leyendo en el chat de dónde son y más o menos a qué se dedican, como para tener una idea de las personas con las que estamos conversando en este seminario. Y bueno, antes de partir, hacer una pequeña salvedad. Esto es un seminario de un primer acercamiento, por lo tanto no podemos entrar tanto en detalle como nos gustaría respecto de cada tema porque tenemos solamente una horita y el curso completo dura 9 horas, entonces esto es una primera idea de lo que vamos a ver en el curso completo. Ya para eso se hace este seminario, un poco para que ustedes puedan comprender cuáles son las temáticas y las materias que se van a especificar en el curso de investigaciones de la ICARI. Ahora, también es importante aclarar que si bien este curso y este seminario están enfocados en las investigaciones específicas para la ICARI, o sea, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, la base de una investigación interna es la misma para cualquier otro tipo de conducta. Por ejemplo, si usted tiene un modelo de prevención de delitos en su empresa y quiere investigar un fraude, un cohecho, una malversación de fondos, por ejemplo, o simplemente alguna denuncia de algún comportamiento impropio que esté teniendo algún trabajador, por ejemplo, le va a servir exactamente esta misma base de investigación para realizar también una investigación que no sea ley Cari. La diferencia es que nosotros en este curso sí vamos a estudiar el procedimiento específico de una investigación de ley Karin, pero el fondo de lo que se hace para investigar, los pasos para investigar, son los mismos en cualquier tipo de investigación interna, ¿ya? Para que ustedes tengan un poco el contexto. Sí es específico ley Karin, pero este contenido igual lo pueden aplicar a otro tipo de investigación, ¿ya? Entonces vamos a proyectar. Aquí me dan un segundo porque me gusta estar mirando. Agradezco mucho a las personas que encienden la cámara porque así siento que no hablo sola. Así que muchas gracias por estar ahí y vamos a abrir el chat. Por si acaso hay alguna pregunta interesante a ir leyendo de inmediato. Ya, ahora sí. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí. Ya. Entonces, seminario como primer acercamiento a estas investigaciones internas según la ley CARI. Vamos a partir con lo básico. Para poder hacer una investigación, necesitamos saber qué es una investigación o qué es investigar. Y para eso, entonces, necesitamos una definición. La definición la encontramos en cualquier diccionario y básicamente creemos que investigar es hacer ciertas diligencias para descubrir algo que no sé, ¿ya? Para averiguar respecto de algo que no sé o de algo que no tengo la claridad. Para eso yo investigo. Sinónimo, indago, averiguo, busco. Hago todo lo que sea necesario para poder aclarar una situación de la cual
no tengo el completo conocimiento. Eso es básicamente realizar una investigación en cualquier ámbito de la vida, ¿ya? Entonces hay dos tipos de investigaciones que aplican en estos procesos, por lo menos cuando voy a investigar hechos concretos dentro de una organización, generalmente, como lo aplicamos a Ley Karin, en base a una denuncia de una persona que me relata ciertos hechos. Y yo quiero saber si es que esos hechos son así o no son así, o son de otra forma. ¿Son reales o no son reales? Para eso puedo aplicar distintas formas de investigar, distintos tipos de investigación. Y acá tenemos entonces un resumen de los dos tipos de investigación más relevantes y que más se utilizan para estos procesos. Y tenemos uno que es cualitativo y uno que es cuantitativo. El más fácil de explicar es el cuantitativo, es el número 2. Cuando yo hago una investigación cuantitativa, lo que hago es recolectar datos numéricos. Cuantitativa, que uno lo entiende como contar, como la cuantificación de algo. Quiere decir que yo tengo datos matemáticos, cifras, por ejemplo, estadísticas. Y eso son los antecedentes entonces que yo analizo para obtener un resultado. Por ejemplo, una investigación cuantitativa dentro de una empresa enfocada en Ley Karin, yo podría decir, quiero saber cuántas denuncias he tenido y de qué tipo de denuncias he tenido, en cuánto tiempo, ¿ya? Y para eso yo tengo datos, tengo cifras, no necesito nada más que el dato duro, el dato concreto, el número. Y puedo extraer entonces fácilmente la información de esas cifras. Y eso es investigar. Eso es hacer un análisis de información. Cuando ese análisis de información entonces está basado en cifras o en datos numéricos, yo digo que estoy haciendo una investigación cuantitativa de contar, ¿ya? En cambio, cuando hago una investigación cualitativa, es diferente, porque una investigación cualitativa no tiene cifras, no tiene exactitud, como sí la tiene el otro tipo de investigación, que yo voy a la cifra y ya no hay discusión. En cambio, en una investigación cualitativa, es un método que está utilizado, o sea, se centra en entender un fenómeno o en entender una situación, una conducta, pero a través de datos no numéricos. ¿Cómo explico esto? Claro, yo hago una investigación cualitativa cuando recolecto antecedentes como por ejemplo entrevistas, observaciones de datos, videos, audios, escritos, textos, etcétera, no numéricos, ¿ya? Y este tipo de investigación es generalmente, y en el 99% de los casos, la que se hace en un proceso de ley Karin. Porque cuando tengo una denuncia de ley Karin, de acoso, por ejemplo, acoso laboral o acoso sexual, yo no tengo cifras, no tengo números, lo que tengo son personas. Lo que tengo es un denunciante y un denunciado, lo que tengo es un daño, es una afectación psicológica, lo que tengo es un relato de una situación que está escrita, que está en fotos, que está en un video, que está en un audio y a veces incluso que no consta en ninguna parte, porque son hechos que simplemente suceden de los cuales no hay una documentación, por ejemplo, en los casos de acoso sexual. Es muy difícil investigar un caso de acoso sexual porque muchas veces los hechos que uno investiga suceden a puerta cerrada o en cuatro paredes o entre el denunciante y el denunciado. Y nadie entra a una reunión pensando que lo van a acosar y se pone a grabar por si acaso. No, eso generalmente no pasa. Entonces es súper difícil este tipo de investigaciones cualitativas porque lo que yo hago es básicamente interpretar una cierta documentación o un relato o un texto o lo que yo mismo observo como investigador distinto de la cuantitativa.
que todos los que hiciéramos aquí una investigación cuantitativa respecto de ciertas cifras deberíamos llegar exactamente a la misma conclusión, porque los datos no varían, los datos no cambian. En cambio, en una investigación cualitativa entra entonces un concepto ambiguo que tiene que ver con la interpretación que el investigador va a hacer de ciertas situaciones. Y por eso es tan difícil hacer investigaciones cualitativas. Generalmente la ley Karin utiliza este modelo. Cuando yo tengo una denuncia por ley Karin, o en general una denuncia de cualquier tipo que no sea de cifras, por ejemplo, de falco en contabilidades, en las que tengan que haber números, datos exactos. En general, en una investigación que no tenga cifras, lo que yo me encuentro son personas, son antecedentes escritos, son testigos, ¿ya? Son entrevistas a personas, ¿ya? Son correos electrónicos, por ejemplo, son mensajes de WhatsApp, lo que yo puedo utilizar para investigar. Y todo eso, si todos nosotros vemos exactamente el mismo mensaje, podemos hacer una interpretación distinta. Por ejemplo, como ya les dije, esto obviamente lo especificamos mucho más en el curso, pero para que se hagan una idea. Si yo les digo, en una situación en una empresa, un jefe, por ejemplo, le dice a un trabajador, hombre o mujer, indistintamente, un jefe a un trabajador, y le dice, ¿sabes qué? ¿Te tinca que discutamos tu aumento de sueldo esta noche en mi casa con un vinito? Ah, ponemos música, nos tomamos algo rico, yo compro unas cositas para picar y como tú me pediste un aumento de sueldo, entonces a mí me parece que esa es una súper buena instancia para que nosotros lo discutamos en privado, tú y yo. ¿Qué te parece? Esa es la denuncia que le llega a usted. Un jefe que le dijo eso a un trabajador. Y yo le pregunto a ustedes, piénsenlo. A primera vista, así, de la guata, ¿es acoso sexual o no es acoso sexual? Así, en una primera instancia, quitémonos de la mente lo terriblemente poco ético de esa jefatura. Eso no está en discusión. O sea, nadie quiere en su empresa a una persona que esté invitando a su departamento a otro a discutir un aumento de sueldo. Pero aquí la pregunta es, ¿eso es un acoso sexual o no es un acoso sexual? Entonces, si usted estuviera investigando esto, yo veo puro sí en el chat, que sí, que sí, que sí, que es acoso sexual. Bueno, ahora yo les digo, como investigadores, la respuesta debería ser, no sé, depende. Porque claro, yo estoy recibiendo un relato de una sola de las partes. ¿Y no será que primero tengo que preguntarle al otro? Aunque pareciera muy claro, aunque en una primera instancia uno tiene una impresión, uno tiene una forma de reaccionar, porque claro, son cosas que nosotros a lo mejor vemos en la vida diaria y tenemos nuestras propias impresiones éticas y morales, etcétera. Un investigador debe partir con el no sé. Porque si un investigador no parte con el no sé, pierde objetividad, pierde imparcialidad. Un investigador tiene que tener la capacidad de poder abstraer su propia opinión respecto de una conducta para poder investigar con objetividad. Otro ejemplo, una chiquilla muy guapa va caminando por la calle, 12 de la noche, Providencia, viene de un carrete con una minifalda, de esas minifaldas que son minifaldas, o sea, que son minifalda, y un petito que es un traje de baño. Y así va vestida la niña caminando por la calle, después el carrete va camino a su casa. Y se bajan de un auto un hombre, la orilla y la violenta sexualmente. ¿Qué, qué opinión nos merece esto?
¿Qué impresiones nos da esta situación? ¿Qué podríamos opinar respecto al hecho concreto? Y claro, cuando yo hago este ejercicio, algunos me dicen, pues si es culpa de ella, vos, si viste cómo iba vestida o no, ¿viste cómo iba vestida? O sea, si una mujer anda vestida así por la calle, está llamándolo a uno, hombre, no sé, pues a que sí, claro, sí los instintos y no sé qué. Y hay otras mujeres que también, de hombres y de mujeres, ¿ah? Que dicen, no, sí, pero es que nada que ver, pues si uno no se puede andar exponiendo por la vida, que le pasen cosas. Y uno va dando opiniones respecto de las situaciones que le pueden suceder a la gente, ¿ya? Y esas opiniones, ese concepto que uno puede tener preconcebido respecto de los hechos que a uno le cuentan, cuando uno es investigador, no puede pensar en eso. Uno tiene que partir de que la investigación cualitativa, donde yo tengo una víctima, donde tengo una persona que le pasó algo terrible que me lo está contando, yo no puedo partir diciéndole a esa chica cuando voy a investigar, oye, pero ¿por qué anda vestida así? El cuestionamiento previo al tiro, que es lo que uno como persona quizás en la vida hace, que es criticar, que es hacer el comentario, etcétera. Cuando yo hago una investigación y esa investigación es cualitativa, lo primero que yo debo hacer es dejar de lado todas mis opiniones personales y pucha que es difícil hacer eso. Porque obviamente, como ya dijimos, uno tiene sus propias formas de ver las cosas. Pero si usted va a investigar, no puede partir de la base de algún prejuicio o de alguna opinión ética o moral personal respecto de las situaciones. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en las investigaciones cualitativas, si yo les cuento un caso y aquí habemos 200 personas, es muy probable que por lo menos tengamos 100 opiniones distintas. Por lo menos, digo, de todos los que estamos aquí. De un mismo caso, de los mismos hechos, vamos a pensar distinto. Y eso es lo difícil de una investigación cualitativa, porque uno recoge la información y la tiene que interpretar. Y no es fácil dejar de lado sus propios conceptos al momento de hacerlo. Son ejemplos ya para los que están poniendo en el chat, son solo ejemplos, no tienen que ver con la materia. Ya ejemplo de cómo podemos pensar distinto en una cierta situación que para todos se plantea igual, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo difícil que es hacer una investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, vamos a este proceso de la investigación dentro de la empresa. Traspasemos estos ejemplos que no tienen que ver con el curso, sino que solo son ejemplos gráficos respecto de ciertas formas de pensar que no puede tener un investigador con una investigación interna dentro de la empresa y luego con la ley Cari. ¿Qué es una investigación interna? ¿Por qué la hacemos? ¿Cuál es el objetivo de investigar internamente? ¿Ya? En términos generales, cuando una empresa o una institución o un colegio, un empleador en general, cuando digo empresa me refiero al empleador, decide investigar internamente, es porque quiere conocer ciertos hechos o acreditar ciertos hechos. A las personas del chat, yo entiendo que pueden existir muchas dudas respecto a la ley Karin, pero recuerden que estamos aprendiendo cómo investigar y no estamos hablando específico de la ley Karin. Estamos haciendo una introducción de cómo hacer un proceso de investigación, ya para que enfoquemos las preguntas en esa línea. Entonces estamos haciendo una investigación interna que tiene que ver con que el empleador lo que quiere es acreditar o conocer un hecho concreto que ha sido denunciado. Si vamos a la ley Karin, entonces tenemos una denuncia por alguna de las conductas establecidas en la ley Karin, que son tres: acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Y entonces cuando el empleador recibe una denuncia, lo que debe decidir primero
ese va a investigar internamente o si quiere que investigue la dirección del trabajo. Cuando yo decido investigar internamente, necesito un investigador que puede ser un trabajador o puede ser un externo. Siempre puedo externalizar la investigación, ¿ya? Cuando entonces yo decido que la persona investigadora sea un trabajador, lo que dice la ley es que ese investigador debe ser una persona que de preferencia, así lo dice la ley Karin, de preferencia tenga conocimiento en las conductas que va a investigar, acoso, derechos fundamentales, etcétera. ¿Ya? Ese es el perfil del investigador. Es una persona que es un trabajador, que puede ser externo o puede ser interno de la empresa, pero tratemos de que esa persona tenga ciertos conocimientos específicos en lo que va a investigar. Entonces, cuando el empleador decide investigar internamente, está tomando una decisión importante que tiene una base en que queremos conocer cuál es el hecho concreto. Queremos conocer o acreditar ciertas circunstancias que están siendo denunciadas, ¿ya? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué yo como empleador puedo investigar internamente? Y claro, es que el empleador siempre en Chile, independiente de los derechos de los trabajadores, el empleador tiene una facultad de mando, tiene una potestad disciplinaria. El empleador tiene derecho a imponer sanciones, tiene derecho a corregir conductas, porque tiene un cierto poder de mando respecto de los trabajadores. Eso siempre ha sido así y va a seguir siendo así, porque por supuesto, independiente de todos los derechos laborales de los trabajadores, el empleador puede dirigir hacia donde quiere que sus trabajadores lleven sus conductas, ¿ya? Y por eso, entonces, es que yo tengo, por ejemplo, el reglamento interno con derechos y deberes de los trabajadores, puedo tener un código de conducta y ciertas normativas en las cuales el empleador lo que hace es encuadrar cuál es la conducta que espera de sus trabajadores. Y cuando una de esas conductas esperadas se torna en una conducta hostil o ilegal o incumple algún deber laboral, entonces, el empleador tiene este poder disciplinario, esta potestad de mando. Y para poder ejercer el poder disciplinario en ley Karin, tengo que primero haber hecho una investigación en la que se constate si efectivamente hubo o no hubo acoso, si la conducta que me están denunciando existió o no existió. Porque luego de eso, entonces yo puedo sancionar. Pasa exactamente lo mismo si quien investiga es la dirección del trabajo. Para yo como empleador poder sancionar, porque quien sanciona es el empleador, tiene que haber habido siempre una investigación previa. Lo que se va a aprender en este curso es cómo hago esa investigación. ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué no puedo preguntar? ¿Puedo usar videos? ¿Puedo ver los WhatsApp? ¿Las cámaras pueden tener audio? ¿Puedo tener acceso a un correo electrónico personal que es privado? Si me grabaron sin mi consentimiento, ¿eso puede ser utilizado como prueba, por ejemplo? ¿Puedo ver los WhatsApp? ¿Y qué pasa si no tengo nada de eso? ¿Puedo interrogar testigos? ¿A cuántos testigos? ¿A qué testigos? ¿Qué pasa si el testigo no quiere participar? ¿Qué pasa si el denunciante o el denunciado no quieren participar en el proceso o no pueden presentar prueba? ¿O qué pasa si no existe prueba? Lo que vamos a aprender entonces en el curso es respecto a cuáles son los pasos a seguir y cómo hacer lo más correctamente posible y de acuerdo a la ley este proceso de investigación interna que va desde que recibo la denuncia hasta que aplico una sanción en el caso de que corresponda sancionar al trabajador denunciado en este caso y también, ¿por qué no?, al denunciante, porque también existe la posibilidad de que la denuncia sea falsa o de que la denuncia tenga una intención evidente de dañar al denunciado y en ese caso yo también podría
sancionar a quien hace una denuncia falsa. Ese es el contexto de este curso. Este curso les va a dar una mirada básica de cómo investigar. Y esto lo quiero aclarar. Qué bueno que lo pones, Nancy, ahí en el chat. La ley Karin no establece la obligación de que los investigadores tengan alguna certificación. Lo que dice la ley es textual que el empleador, cuando elija al investigador, debe preferir a una persona que tenga conocimiento en ley Karin o en derechos fundamentales o en acoso o en perspectiva de género, que son los temas que generalmente se ven en ley Karin. O sea, lo que la ley quiere es que no investigue una persona que no sepa qué hacer. Es que si usted tiene que elegir, elija a una persona que tenga conocimiento. Y ese conocimiento se puede demostrar a través de algún curso o de la profesión que uno tiene o de haber hecho algún seminario como este, un curso, etcétera, ¿ya? Pero la ley no obliga a hacer ningún curso en específico. ¿Ya? Ni con ninguna cantidad de horas, ni a obtener un certificado, ni nada. Lo que la ley quiere es que la persona que investigue pueda de alguna forma acreditar un nivel de conocimiento por sobre los demás para poder investigar. En este curso, en el curso completo que vamos a hacer, yo diría que sí van a tener una idea importante respecto de cómo llevar a cabo un proceso de investigación. Este curso no es el curso de ley Karin, no es el curso donde vamos a enseñar qué es acoso laboral, qué es acoso sexual. Ese es otro curso distinto. Lo que vamos a decir acá es, me llegó una denuncia de ley Karin, ¿qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Ya? Ese es el objetivo. Ustedes van a recibir, los que participen en el curso, una certificación de haber participado y esa certificación, que insisto, no es una obligación legal, lo que hace es habilitar esa diferencia entre una persona que tiene algún grado de formación versus un trabajador que no lo tiene. ¿Ya? Entonces, no es una habilitación para investigar, sino que es una diferencia de conocimiento. Nada más que eso. Eso es lo que pide la ley. Entonces, veamos las reglas mínimas que debe seguir una investigación interna. ¿Ya? Tenemos tres reglas mínimas que es necesario tener presentes al momento de investigar. ¿Ya? Primero, tenemos que conocer los objetivos y los límites de una investigación. ¿Para qué investigo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y qué límites debo respetar al momento de investigar? Dos, las investigaciones, sobre todo en ley Karin, están regidas por ciertos principios, ciertas guías, directrices que me van diciendo cómo yo debo guiar el proceso para que sea un proceso limpio, legal, ¿ya? Esos son los principios que rigen la investigación. Y ahí tenemos, por ejemplo, los vamos a ver, pero la confidencialidad, la bilateralidad, que el proceso sea documentado, etcétera. Y como número tres, tenemos la normativa aplicable. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, si voy a investigar ley Karin, tengo que conocer los plazos específicos para investigar ley Karin, que vienen en la ley, que son distintos de algún otro proceso de investigación. Por ejemplo, usted en su empresa pudiera tener dos procedimientos de investigación. Uno para ley Karin, que esto es lo que se recomienda, porque los plazos de ley Karin son muy estrictos, entonces tengo un procedimiento para investigar ley Karin y puedo tener otro para investigar otro tipo de denuncia, por ejemplo, delitos o otras conductas que no necesariamente sean ley Karin. Y para eso entonces yo tengo que conocer cuál es la normativa que aplica, ¿cierto?, a la investigación que estoy haciendo para poder cumplir con la legalidad. ¿Ya? Entonces,
Estas reglas mínimas lo que hacen y lo que buscan es que el proceso que se va a hacer de investigación sea debido, sea legal, sea correcto, respete las garantías tanto del denunciante como del denunciado, se haga dentro de los plazos legales, no se extralimite el investigador, no haya revictimización de la víctima, etcétera. Entonces, lo que buscan estas reglas mínimas es que este proceso se haga de forma correcta y que se asegure entonces que se van a respetar todas las normativas respecto de la investigación, ¿ya? Y además, acá pone que el empleador, cuando recibe una denuncia, por lo menos una denuncia de ley Carin, inmediatamente después de recibida la denuncia, debe adoptar lo que se llama medidas de resguardo, ¿ya? Estas medidas de resguardo también buscan el debido proceso. Porque el objetivo de una medida de resguardo es automáticamente tratar de eliminar la conducta que está lesionando los derechos del otro. Entonces, por ejemplo, si yo denuncio que mi compañera de al lado me acosó sexualmente, lo primero que debería hacer el empleador es separar a esas personas del lugar de trabajo, por supuesto. Si yo no puedo tener sentado al lado a la persona que supuestamente, porque no he investigado, me está acosando. Pero claro, yo no puedo como empleador decir, no, pues, pero es que yo primero tengo que investigar porque para saber si pasó o no, entonces yo después voy a tomar medidas. No, en ley Carin no funciona así. La ley Carin tiene eh, un fuerte inicio respecto de la protección de la persona denunciante. No me gusta decir víctima porque decir víctima se ha entendido como un poco injusto para el denunciado, porque como no he investigado, cuando yo digo víctima, hay una concepción de que un hecho efectivamente sí ya pasó. Entonces, es más fácil hablar de denunciante y de denunciado. El denunciante, quien relata que el denunciado ha cometido una ilegalidad o un acto contrario al derecho en mi contra. ¿Ya? Y la ley Karim protege del inicio del momento uno al denunciante. Digamos que desde el inicio de la denuncia y sin investigar, ya creo que cuando haces la denuncia es porque existe una cierta afectación psicológica con la conducta y te tengo que proteger, te tengo que sacar del ambiente en el que te están vulnerando. Y por eso inmediatamente, al recibir la denuncia, en una investigación ley Karin, lo primero que debo hacer es tomar las medidas de resguardo. Esas medidas de resguardo pueden ser bastante variadas. La ley da ejemplos: separación de espacios físicos, redistribución de turnos, o teletrabajo para alguna de las dos partes, o lo importante es mantener separados a denunciante y a denunciado mientras dure la investigación, y eso también es una regla mínima en cuanto a ley Karin, cuando hago una denuncia. ¿Ya? Entonces, veamos estas reglas mínimas en los que nos queda de tiempo, porque esto es súper importante decirlo. Cuando yo investigo, ¿cuál es mi objetivo? No estoy contestando las cosas del chat porque me están haciendo puras preguntas concretas y específicas que yo tendría que tomarme un montón de tiempo para explicar cada una y no son respecto del tema que estamos hablando, ¿ya? Por eso no estoy viendo el chat. Cuando yo investigo entonces, ¿qué busco? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? Y si la respuesta es quiero conocer la verdad, quiero saber la verdad, ya partimos un poquito mal, ¿ya? Porque es posible saber 100% la verdad en una investigación cualitativa, porque en una con cifras partimos de la base de que si yo les pregunto a todos 2 más 2, todos vamos a decir 4. Pero en una investigación donde lo que yo estoy haciendo es
escuchar versiones distintas de un mismo hecho, no necesariamente todos vamos a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, en una investigación, ¿podremos llegar 100% a la verdad? Y existen algunos casos en que sí podemos. Por ejemplo, si tenemos una cámara de seguridad en la que se ve claramente a X persona abordar sexualmente a otra persona y que esa otra persona se niega. O sea, si tengo una grabación como esa, es bastante irrefutable la situación. Por lo tanto, en un caso como ese, yo podría decir, sí, sé la verdad, la estoy viendo, la grabó un video, ¿ya? Entonces, claro, ahí es bastante más simple. Pero ese es el 1% de los casos de acoso sexual en los que tengo una prueba como esa. Por lo general eso no pasa y por lo tanto conocer la verdad absoluta en la generalidad de los casos no pasa y no es posible. Y por lo tanto, si usted parte la investigación buscando la verdad, se va a frustrar porque no lo va a lograr. Porque es muy probable que no siempre usted llegue a estar 100% seguro de que un hecho sí sucedió y específicamente cómo sucedió, sobre todo en el acoso sexual. Entonces, no buscamos la verdad. Lo que hacemos es tomar antecedentes, juntarlos, unirlos y buscar la mayor probabilidad de que una situación haya ocurrido o no haya ocurrido. Llegamos a tener una cierta certeza importante respecto de si los hechos pasaron o no. Si es que existe alguna prueba concreta que me haga estar convencido de que A o B es lo real, pero la verdad 100% probablemente no sea. Por lo tanto, tampoco puede ser que yo empiece una investigación, Ley Karin, y no logre encontrar realmente lo que sucedió. No puedo simplemente decir, ah, no, no, no sé. Un investigador debe llegar a una conclusión. Esa conclusión va a ser si pasó, no pasó o pasó otra cosa distinta. Generalmente esas son las tres conclusiones. O hay una cuarta que también pasa con frecuencia y es no se pudo acreditar los hechos. Porque decir que no se pudieron acreditar los hechos no es lo mismo que decir que algo no pasó, ¿cierto? Vamos a un caso polémico, lo que pasó con, ¿cómo se llama el actor? De apellido Campos. Cristian Campos, gracias. ¿Qué pasó con Cristian Campo? Y esto es muy objetivo, ¿ah? Esto no tiene ningún, por favor, ninguna opinión personal mía. Hay una denuncia de acoso sexual o de abuso sexual en realidad en contra de Cristian Castro, en contra de una chica, en contra de Cristian Campos, ¿cierto? Pero fue hace muchos años, fue hace mucho tiempo. Y el paso del tiempo lo que hace es hacer muy difícil las investigaciones, porque normalmente las pruebas uno las puede tener cercanas en el tiempo. Y si llevamos esto a una investigación interna, cuando me denuncian una situación que pasó hace 3 o 4 años y probablemente ya no esté ni siquiera la misma gente, claro, es muy difícil. Entonces, en estas situaciones que los hechos pasan hace muchos años, ya de por sí las investigaciones se tornan mucho más complicadas. Ahora, ¿qué determinó la Corte? ¿Que hubo o no hubo? ¿O en realidad dijo otra cosa? Y claro, porque es distinto que yo diga, mira, tengo antecedentes de que pasó algo, pero no lo puedo sancionar o no lo puedo calificar como un delito porque la acción ya está prescrita. No es lo mismo que decir, no pude verificar si lo que dicen que pasó, pasó o no. Son dos conclusiones muy diferentes. En una digo,
mira, sí pasó, pero por algún motivo distinto, externo a la situación concreta, yo no voy a poder sancionar esa conducta que sí pasó, que es una respuesta A, versus una respuesta B que dice, no pude acreditar si lo que pasó, si lo que me dicen que pasó fue o no fue así. Muchas de las investigaciones terminan de esta forma. No pude acreditar los hechos por A o B motivos. Y no hay que tenerle miedo a esa conclusión, porque esa conclusión es muy posible cuando yo no tengo antecedentes suficientes ni para decir A ni para decir B. Entonces, uno comete un tremendo error y puede cometer una tremenda injusticia si toma un partido sin tener los antecedentes suficientes para estar seguro. Usted, investigador, va a determinar si un trabajador se queda sin pega. Usted va a determinar si a una persona la van a calificar el resto de su vida como acosador sexual, porque va a tener un finiquito que lo va a decir cuando lo despidan. Por lo tanto, no hay que tomarse a la ligera esta decisión. Y la recomendación es, si usted no tiene pruebas concretas que usted diga con un grado importante de seguridad, ya sabemos que el 100% no, pero un grado importante de convencimiento, de acreditación de los hechos, diga que no pudo constatar, porque si se arriesga y dice sí pasó, va a tener un trabajador que a lo mejor no pasó y lo van a despedir por acoso sexual o por acoso laboral. Por la investigación que usted haya hecho. Por lo tanto, esto no es a la ligera. Esto no es simplemente voy a ver a quién le creo. Esto no parte de mis propios principios o creencias. Esta es una pega seria, porque decide el futuro laboral o de denunciante o de denunciado. Y eso no significa que cuando yo vaya a investigar le voy a decir, a ver, ¿tenéis pruebas? No, porque si no tenéis pruebas, no. Porque vamos a aprender en el curso que a pesar de no tener una prueba concreta, sí puedo encontrar muchos otros indicios que puedan permitir que yo sí constate las situaciones, ¿ya? Y eso se aprende, eso es experiencia. Puede usted no tener una prueba concreta y de otra forma igual hacerse una idea de que las cosas sí pasaron y tener antecedentes que lo acrediten de otra forma. Eso es lo que hace un buen investigador. Si no tiene una prueba A, va a buscar una prueba B y lo va a intentar y va a buscar la forma, sin prejuicio y de forma muy objetiva. Entonces, sí, Valentina, es muy difícil probar cierto tipo de denuncias. Y efectivamente, no lo digo yo, lo dicen las cifras, por lo general no se constatan la mayoría de las investigaciones, sobre todo de acoso sexual, justamente por falta de evidencia. Y porque acuérdense que un investigador en una empresa no es un juez. ¿Ya? Aquí la sanción no es la cárcel, la sanción no es plata, la sanción es perder la pega y tener una mala imagen y haber, por supuesto, hecho daño a otra persona. Que es lo terrible de esto, es que todas estas situaciones dañan mucho a los denunciantes o a las personas que efectivamente son víctimas de estas conductas, ¿ya? Pero no somos jueces, ¿ya? Somos investigadores internos en una empresa. Y hay que partir de que somos eso, ¿ya? Somos personas que con cierto conocimiento vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para verificar o no verificar si una situación sucedió como me están diciendo que sucedió, ¿ya? ¿Cuáles son los límites de las investigaciones internas? Y esto ya es un poco más de se me fue la palabra, pero ya esto no es jurídico, es más conocido de cualquier persona que pudiera investigar, no necesitamos ser abogado para saber esto, como en cambio sí tenemos que tener cierto conocimiento jurídico para la parte de la normativa, que también se aprende, por supuesto, ¿ya? Pero acá los límites de la investigación interna tienen que ver con los derechos de los trabajadores.
¿Qué derecho tengo yo como trabajador? Tengo derecho a ser escuchado, por supuesto, tanto denunciante como denunciado. Tengo derecho a que se me trate con respeto, y eso es obvio, es básico de toda investigación, ¿cierto? Tengo derecho a acceder a la información, tengo derecho a poder presentar información, tengo derecho a que me traten bien, a que no me crucifiquen como denunciado solo por recibir la denuncia sin haberme permitido defenderme. Y el denunciante tiene derecho a que se tomen las medidas de resguardo y que en una primera instancia uno diga, mira, sí te creo que estás afectado, de verdad te creo tu sensación, pero lo voy a investigar, pero te voy a proteger. Esos son los límites que tiene una investigación. Usted no puede ser subjetivo, usted no puede tener prejuicios, usted no puede utilizar sus propias opiniones personales, políticas, sociales en una investigación, porque si lo hace, vulnera los derechos de las personas que son parte, tanto denunciante como denunciado, ¿ya? Y esos son los límites en una investigación interna. Los principios no los vamos a alcanzar a ver todos en este seminario, pero se los dejo aquí en la diapositiva para que ustedes tengan una idea de que estos principios de la investigación interna, que son uno de nuestros requisitos mínimos, ¿ya? Y hay ciertas formas de hacer una investigación que siempre tenemos que respetar. Por ejemplo, la confidencialidad, vital en una investigación de ley Karin, donde tenemos una persona emocionalmente afectada por una conducta y nosotros no podemos permitir que ande en boca de toda la empresa. Ahora, ¿podemos evitarlo? Y ahí es que tenemos otro tremendo problema al que vamos a hablar, porque ¿cómo yo evito que el testigo salga de la oficina y aunque me firme una confidencialidad enorme, vaya y le cuente a su mejor amigo, y no sabéis nada lo que pasó? Me preguntaron que si Juanito le hizo algo a Pedrito, ¿sí? Y se esparce porque en buen chileno somos así. Entonces, es muy difícil mantener la confidencialidad, pero como empleador estamos obligados a hacer todo lo posible. Es muy difícil, insisto, sobre todo en equipos pequeños. Yo tengo centros de trabajo en los que son, no sé, 8. Y si ocurre una situación de acoso ahí, usted los termina entrevistando a todos y todos saben. Entonces, claro, esto de la confidencialidad es bien complicado. La bilateralidad tiene que ver con que aquí tenemos dos partes y ambas partes tienen derecho a ser oídos en este proceso. Este proceso siempre tiene que ser bilateral. Hay algunas excepciones, las vamos a estudiar. ¿Qué pasa si uno está con licencia médica? ¿Qué pasa si uno está con vacaciones? ¿Qué pasa si uno no quiere participar? Todas esas preguntas las vamos a responder para saber, entonces, ¿qué prefiero? ¿La bilateralidad o que el proceso se haga según lo legal? ¿Qué hago? ¿Qué prefiero? ¿Vale? Todo eso está resuelto en la normativa ya al día de hoy, ¿ya? Profesionalismo, y es lo que hablábamos de que el investigador sea una persona que sabe lo que hace o que por lo menos tenga una idea de lo que hace. La investigación deben ser profesionales, no pueden ser tomadas a la ligera y es una cosa de conciencia que nosotros, que por lo menos yo siempre trato de inculcar a los investigadores que formo y es, ojo, porque usted tiene mucho en sus manos. Entonces, no se lo tomen a la ligera. Hay que ser bien profesionales cuando hacemos estas investigaciones. En el 4 tenemos la legalidad, por supuesto, siempre las investigaciones tienen que ser apegadas a las normativas. El investigador debe ser imparcial, siempre debe ser imparcial. El investigador no puede ser el mejor amigo del denunciado, jamás. El investigador no puede ser el jefe del denunciante, nunca. ¿Ya? Porque tiene que haber una imparcialidad. En el número 6 las investigaciones de la ICARIN son documentadas. Todas las actuaciones que uno haga en el proceso, escritas, firma a mano, fecha, hora y datos de quien firma. Eso está establecido en la ley. En la ley CARIN, por lo menos, la documentación completa del proceso. En el número 7 la indemnidad. No es fácil de entender la indemnidad, pero es una protección jurídica
que la ley le entrega a las personas que participan en estos procesos en relación a que no se tomen represalias respecto a las participaciones en estos procesos. Ahí yo vi hartas preguntas de, me pueden despedir si A, me pueden despedir si B. Si estamos participando en una investigación interna de ley Karin, ¿me pueden despedir? Sí, siempre me pueden despedir. Que sea muy feo es otra cosa y que después pueda ser sancionado por el tribunal es otra cosa. Pero si a ustedes a mí me preguntan, siempre lo pueden despedir. Pero ojo, porque la ley Karin tiene una protección especial y otorga esta indemnidad, esta protección respecto de las personas que participan en estos procesos. Vamos a entenderlo bien porque no es lo mismo que tener fuero. No es lo mismo que el fuero maternal, no es lo mismo que el dirigente sindical, es una protección, pero es una protección, no es algo tangible, ¿ya? Entonces hay que ahí explicar bien la diferencia entre que no puedan tomar represalias en mi contra por participar en estos procesos a que yo tenga fuero, que no es lo mismo. En la 8 facticidad también es súper importante. En el 8 tiene que ver con qué cosa yo investigo. Cuando yo hablo de que hay facticidad, viene de facto, de hecho concreto, de algo específico. Entonces, ojo, porque cuando yo investigo hechos concretos, no sensaciones. Y recordemos que cuando hablamos de acoso laboral y de acoso sexual, hay un gran componente de cómo yo me siento con la conducta. Igual lo vamos a conversar brevemente en el curso, pero tiene un componente subjetivo, porque una conducta puede a la persona A y a la persona B afectarles de forma distinta. Incluso hay personas que reciben conductas de acoso laboral todos los días y se ríen y les da lo mismo. Eso no quiere decir que no exista acoso, quiere decir que mi afectación es distinta. Y cuando yo investigo Ley Karin, no puedo, no puedo criticar la sensación, porque la sensación es absolutamente válida y depende de cada persona. Si usted se siente acosado, yo no lo voy a discutir. Es así. Cosa distinta es que yo voy a investigar el hecho concreto que usted me está diciendo que causa esa sensación. Me gritaron, me tocaron, se burlaron de mí, me ponen sobrenombres y eso me causa una sensación de angustia. ¿Qué va a investigar usted? Según el principio de facticidad, usted no va a investigar si le afecta o no le afecta, si le angustia o no le angustia al denunciante. Lo que usted va a investigar es el hecho concreto. ¿Le gritaron? ¿Sí o no? ¿Le dicen sobrenombres? ¿Sí o no? ¿Lo tocaron indebidamente? ¿Sí o no? ¿Lo humillaron? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí o la respuesta es no, no tiene que ver con la sensación, tiene que ver con constatar un hecho concreto. ¿Se entiende? Eso es la facticidad. Investigo hechos y no sensaciones. ¿Ok? En el 9 el respeto al denunciante y al denunciado, por supuesto. Ambos se merecen el mismo respeto por solo el hecho de ser personas. Y en el 10 la perspectiva de género, que no vamos a poder explayarnos tanto en la perspectiva de género en estos seminarios, porque no es un tema fácil de abordar ni de explicar. Son estos conceptos que tienen que ver, que no tienen una definición concreta en la ley. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué entienden por dignidad? ¿Qué es un sueldo digno? Que es distinto que yo preguntara cuál es el sueldo mínimo, porque para todos es el mismo, pero si les pregunto, ¿qué entienden por sueldo digno? Pucha, algunos me van a contestar una millonada de plata y algunos me van a decir, no, mire, si con 200 300 lucas más yo estoy bien, porque el concepto de dignidad es distinto, no tiene una definición específica para cada uno. Lo mismo pasa con la perspectiva de género, que es ¿qué es esta mirada de las cosas sin prejuicios?
sin creer de antemano que existen roles de género, que el hombre es de una forma y la mujer es de otra forma. Perspectiva de género es ver a la chiquilla en minifalda y traje de baño caminando por Providencia a las 12 de la noche y no creer que es prostituta. ¿Por qué? Porque ella se viste como quiere. Y la perspectiva de género tiene que ver con que cuando usted deba juzgar ciertas conductas, no parta de la base de una idea preconcebida que es social. Por ejemplo, que las chiquillas en minifalda por Providencia se anda ofreciendo. Eso tiene cero perspectiva de género. Es una idea preconcebida que yo debo eliminar de mi concepto cuando yo investigo. ¿Vale? Entonces, la perspectiva de género tiene una tremenda explicación, ¿ah? Esto es muy básico y muy introductorio, ¿ya? Y efectivamente ahí ponen en el chat, y ojo, si es prostituta tampoco nadie tiene derecho a violentarla. Efectivamente, la perspectiva de género está en no encasillarla. ¿Cierto? En no decir, ah, no, es que ella es algo o no es algo por cómo va vestida. La perspectiva de género tiene que ver con eliminar justamente todas esas ideas preconcebidas que pudiéramos tener respecto a una situación concreta que tienen que ver más con la concepción social que con lo que realmente debemos investigar. Bien, estos son los principios de una investigación de ley Karin, insisto, los vamos a poder ver con más profundidad porque esto cada uno requiere harta explicación y voy como, así como bala con el tiempo que tenemos, ¿ya? Y para terminar este seminario, ¿cuál es el procedimiento de investigación interna en general? En general, ¿ya? ¿Qué están diciendo en el chat? No, ni siquiera lo voy a leer. Ahí lo que están discutiendo en el chat. Entonces, procedimiento de investigación interna en general, no el específico de la ley Karin, sino que esta es la estructura que nosotros utilizamos para cualquier procedimiento de investigación interna, ¿ya? Primero, va a haber una denuncia. En caso de ley Karin, siempre el proceso inicia por denuncia. No hay otra forma de iniciar un proceso de investigación ley Karin. Si estamos hablando de otro proceso de investigación distinto de ley Karin, incluso se podría iniciar una investigación de oficio por el empleador, que tiene, significa que el empleador puede, sin denuncia, solo con el hecho de tomar conocimiento de alguna vulneración o de algún delito, iniciar una investigación simplemente por su deber de protección respecto de los trabajadores. No requiere denuncia. La ley Karin sí requiere denuncia, siempre. No podemos iniciar una investigación ley Karin sin denunciante, ¿ok? Dos, tengo que tomar esta decisión. ¿Ya? Tengo que tomar esta decisión. Tengo que poder decir, bueno, voy a investigar yo, quiero que investigue la DT, voy a contratar un externo. Primera decisión importante cuando yo recibo una denuncia. En cualquier investigación, yo voy a pensar quién es la persona ideal y más competente para investigar. Y en el caso de ley Karin, si yo decido investigar internamente, entonces derivo la denuncia a la persona que va a hacer la investigación. Esa persona a la que se le deriva la investigación inicia el procedimiento que vamos a aprender. Ok, me designaron investigador. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo parto? ¿Cómo documento? ¿Qué tengo que escribir? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Ya? Fase de investigación. Es donde yo recopilo los antecedentes para poder llegar a una conclusión y hacer un informe final, donde yo determino si pasó o no pasó, o si pasó distinto, o si no lo pude determinar. Y en esta fase de investigación hay cosas importantes que no podemos olvidar. Uno, los plazos. Siempre debo respetar los plazos. En Ley Karin son súper estrictos y no conocer los plazos puede significar invalidar una investigación. Dos, bilateralidad.
siempre debo hacer todo lo posible por tener las dos versiones de los hechos, denunciante y denunciado, ¿ya? Bilateralidad. Y tres, documentación, que en el caso de Ley Karin es pero fundamental que cada actuación que yo haga como investigador la respalde. Un correo electrónico, un acta firmada, una documentación, ¿ya? Esto en general aplica para todas las denuncias o para todos los procesos de investigación interna van a seguir este mismo hilo conductor. Lo que vamos a ver en el curso finalmente es este procedimiento de investigación desglosado en la parte de la fase de investigación, ¿ya? Y específicamente con los plazos de la ley CAR. ¿Bien? Entonces, Rodrigo, si estás por ahí, dime si coordinas tú un par de preguntas. Lo que sí les quiero decir, por favor, yo sé que existen muchas consultas de lo que me pasó a mí, lo que le pasó a un amigo, lo que yo vi, lo que pasó en mi empresa, etcétera. Pero aquí existen 200 personas a las que tenemos que lograr explicar lo concreto de lo que estamos viendo de investigación. Así que por favor, insisto en que tratemos de de dirigir las consultas hacia esa dirección. ¿Ya? Profesora, me escucho ¿Rodrigo? bien, ¿cierto? Sí. Ya. Genial, genial. Agradecemos, ¿cierto? La primera parte del seminario, muy, muy atingente ahí. Agradecer también la buena disposición en el chat. Démosle un aplauso virtual a la tremenda docente antes de comenzar con el momento de las preguntas, Ah, ¿cierto? Que se lo ha ganado. así, así un Eso, aplauso inclusivo. muy Sí. bien. Entonces, por favor, levanten la mano acá en la plataforma y yo les voy habilitando el chat. Tengo, por ejemplo, aquí la mano levantada de Marlene. Ahí le estoy habilitando el chat para que pueda hacer su consulta. Muchos corazoncitos y aplausos. Muy bien. ¿Aló? Sí, buenas Sí. tardes. Mire, mi pregunta es súper corta, muy buena la descripción de lo que es la ley Karen, así en forma general, pero mi consulta va dirigida básicamente al tipo de informe que hay que entregar. ¿Lo crea uno mismo o bajo su perspectiva o del formato que uno tiene como profesional? ¿Qué tipo de informe pide la ley? Les voy a mandar un formato en el curso, sí, yo lo entrego y el formato específicamente viene en el reglamento de la ley Karin. Ah, La ley Karin tiene un reglamento que regula ciertas cosas específicas, como por ejemplo el contenido del informe de investigación. Usted le puede dar el formato que quiera con el logo bonito y el orden no afecta, pero sí está específicamente establecido qué cosas debe llevar el informe de investigación para que sea validado por la Dirección del Trabajo en cuanto a la forma. Sí debe tener un contenido específico. perfecto, gracias. Gracias, Marlene. Voy con Constanza Matus. Hola, buenas noches. Mi pregunta es más que nada si pudiera dar como un ejemplo, porque en un momento hablo que uno igual podría constatar un hecho, pero con indicios, sin necesariamente tener una prueba concreta, y eso me quedó la duda. Si podría dar un ejemplo de cómo sería eso. Eh, a ver. Las personas, no me funen, ¿ah? Por lo que voy a decir, porque no es mi opinión, es un ejemplo. Las personas tienen en general una forma específica de comportarse en ciertos ambientes. Uno no se levanta en la mañana pensando que hoy día voy a acosar a alguien, hoy día voy a tratar mal a alguien. O sea, el niño bullying es niño bullying. O sea, la persona que tiene la forma de tratar quizás más dura, más estricta, el que pone los sobrenombres, el que molesta a los otros, es una forma de ser en general. Por lo tanto, sí podría ser fácil constatar que hay una persona en específico que se está comportando de cierta forma porque lo más probable es que también lo haga con otros. Por lo tanto, si yo no tengo cómo probar lo que me hace a mí, yo sí podría entrevistar a más personas, ¿sí?
que pudieran decirme que la conducta de esa persona es la misma. Y de esa forma yo podría determinar que existe un patrón de comportamiento. Y ese patrón de comportamiento podría acreditar la veracidad de ciertos hechos. Entonces, en general, por eso uno entrevista a tantas personas, porque, insisto, el acosador, el que se levantó en la mañana con la intención de acosar, no lo hace una sola vez, tiene esa conducta constante. Distinto es de alguien que un día amaneció enojado y le pegó un grito a otro y chuta, se descarriló por 5 minutos y nunca más ha pasado en la vida y ha sido una situación concreta. ¿Ya? En cambio, si es una persona que tiene esta constante, sí sería bastante fácil que usted entrevistando a otras personas pudiera darse cuenta de que existe un cierto patrón de comportamiento, ¿sí? Eso podría ser. Muchas gracias. Tengo la mano levantada de Marcelo Rodríguez. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas. ¿Me Hola, escuchas? Sí, ¿sí, tengo sí? una pregunta con respecto al periodo de investigación, dependiendo de si es una investigación interna o si es de la inspección del trabajo. ¿Cuánto es el tiempo de investigación y si existen distinción en caso de investigación interna o de la inspección? No, el periodo de investigación es el mismo, son exactamente los mismos plazos. La única diferencia es que cuando investiga la dirección del trabajo nos saltamos una parte, ¿ya? Porque el informe de investigación que hace el investigador, cuando se hace internamente por la empresa, yo tengo que mandarlo a la dirección del trabajo para que ellos hagan una validación de forma, ¿ya? Sí. Si es la inspección del trabajo la que hace la investigación, eso no existe, porque ellos en el fondo se asume que ya hicieron la investigación bien y por lo tanto pasa directamente a la etapa siguiente de las sanciones. Ahora, es un tema este de los plazos, ¿ah? Porque el empleador está obligado a respetar los plazos. La investigación interna dura 30 días hábiles, siempre. No se Ok, prorroga por nada, ni se suspende por nada, ni por un terremoto, ni por un tsunami. Usted termina la investigación en 30 días hábiles. Pero la dirección del trabajo hoy día se está demorando 7, 8 meses en investigar y obviamente tiene que ver con que están absolutamente saturados y colapsados de denuncias. Entonces, claro, el problema es que los plazos están siendo estrictos solo para el empleador, para la dirección del ya, trabajo no, pero son los mismos. En la ley y en lo estricto son los mismos. En la práctica, ahí sí que no. ya, perfecto, muchas gracias. ¿Ya? ¿Cómo estamos, profesora, para una consulta más? Sí, sí, dale, yo estoy bien. Voy con María Inés, que tiene su mano levantada. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por toda esta información, que ha sido demasiado clara, pero tengo unas dudas al respecto. Cuando hablamos de estrictamente de los tiempos, estamos diciendo que son 30 días, días hábiles, digamos, pero ¿qué sucede cuando los procesos duran, como lo dice usted, de la inspección de trabajo, que se están demorando entre 6 u 8 meses? El denunciado, en este caso, podría decir, interponer alguna apelación u otra cosa de decir, oye, ya pasaron los plazos legales, por lo tanto no corresponde que siga. ¿Existe esa posibilidad? Mm. Perdón, me atoré. A esta hora tengo la garganta ya mal. Ya. Sí, ya nos pasó. Digo nos y yo me incluyo. Ya pasó. ¿Ya? Em, un denunciado efectivamente presentó un recurso de protección en la Corte de Exacto. Apelaciones de Valparaíso hace unos meses ¿Ya? por la demora en la investigación y ganó. Y efectivamente Perfecto. la Corte determinó que no hay absolutamente ningún motivo por el cual la Dirección del Trabajo no debiera respetar los plazos y los obligó a hacer la investigación ya. Eso Perfecto. sí pasó Y, una vez, ya, pero, sí, perdón. pero, Ujú. eso sirve para el caso concreto, porque eso no se extrapola a las otras 21.000 denuncias que están pendientes.
Entonces, claro, esa persona hizo la acción judicial ante la corte, la ganó, obligaron a la Dirección del Trabajo a investigar el breve plazo y efectivamente se hizo, pero porque la corte los obligó en ese caso concreto. Eso no se extrapola a todo el resto de las investigaciones que están pendientes. Y ahí el reclamo es a la FIFA, al Estado, ¿Ya? porque ¿Ya? resulta que ¿por qué me hacen una ley en la cual me van a poner a la Dirección del Trabajo a investigar y no le van a dar los recursos para hacerlo? O sea, ¿en qué mente funciona así? Entonces, claro, nuestros legisladores estrellas ahí del Congreso se cayeron con eso, se cayeron bien, porque, claro, si yo voy a aplicar una ley eh, que tiene este tipo de movimiento importante respecto a la cantidad de denuncias. Si estoy viendo que el acoso laboral y el acoso sexual son cosas que pasan con más frecuencia de lo que querríamos en el país. Y voy a poner a la Dirección del Trabajo a investigar, lo mínimo es que les contrate la cantidad de funcionarios suficiente como para poder hacer la pega, y eso no pasó. Entonces, claro, todos culpamos mucho a la Dirección del Trabajo de no poder, y claro, porque en el fondo a quién más vamos a reclamarle, a ellos mismos, pero tienen cero capacidad, tienen cero recursos, cero opción de hacerse cargo dentro de los plazos de todas las investigaciones que han recibido. O sea, Así que, bueno, en resumen, finalmente, lo que entiendo, que existe la letra chica, digamos, para una persona que ya maneje a fondo la información y que diga, oiga, pero aquí se va a más de los tiempos, etcétera, etcétera, y puedas salir sin ninguna sanción, digamos, ya sea en el ámbito de la inspección del trabajo o de alguna institución, por ejemplo, municipal, que no, esté las acogiendo. investigaciones se hacen. Si hay una denuncia, hay una obligación de investigación y hay una obligación de sanción en el caso de que sí se constaten los hechos. Por lo tanto, cuando ha habido una denuncia, independiente de que la Dirección del Trabajo no cumpla los plazos, va a dictar una resolución. Siempre, está obligado a hacerlo, no podría no hacerlo. Siempre va a dictar una resolución, tanto por sí o por no sé, pero lo va a hacer. Y esto también rige para las Fuerzas Armadas. Sí, absolutamente. La ley Carin habla de trabajador. Es más, la ley Carin tiene su base en un convenio internacional, que es el convenio 190, que habla de la violencia y dice que todas las personas tienen derecho a estar en un ambiente libre de violencia y dice personas, o sea, eso incluye a los del estatuto docente, a los funcionarios municipalidades, a los personas del DFL1, en este caso las Fuerzas Armadas, a los de la ¿Ya? salud, a los de la educación, a todo mundo, todo trabajador tiene este recurso de la ley Carin, solo que efectivamente en el sector privado, que en el sector público se dan ciertas diferencias. Pero sí, todo el Perfecto. mundo está incluido. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, yo quisiera de verdad, con el alma, quedarme hasta las 12 de la noche contestándoles todas las dudas, pero a Rodrigo no le pagan para quedarse hasta las 12 de la noche. Así que yo de verdad los invito a que ustedes, dentro de sus posibilidades, ahí aprovechando el descuento, de alguna forma contacten con Adipa y yo sé que ahí siempre los van a ayudar a que se puedan inscribir en el curso, de verdad que les va a servir un montón. En serio, lamento no poder contestarles a todo, me encantaría, pero claro, la gracia de estos seminarios es que es justamente esto, dejar ahí la duda para que se inscriban en el curso y las podamos resolver, ¿ya? Así que bueno, profe, ¿cómo se le puede contactar? A través de Adipa siempre, yo les puedo dejar mi correo electrónico también, de ahí después de que termine la grabación. Así que ha sido un gusto poder estar con ustedes esta noche y espero poderlos tener en el curso completo y ahí sí responderles todo. Muchas gracias, estimada. Un tremendo gusto como siempre.